מי כמוך ואין כמוך, מדום לך ואין דום לך, אדון חסדך בל יחדל. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de los tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel de la mano de Aliza Moreno. ¿Qué tal, Aliza? Hola Jorge, muchas gracias por esta nueva invitación a Radio Sefarad, siempre un gusto estar acá. Bueno, quería aprovechar que se acerca la fiesta de Purim para hablar de un texto particular a través del cual vamos a poder mencionar algunos objetos interesantes que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Israel y también hablar nuevamente de la relación existente entre la cultura sefaradí antes de la expulsión de la diáspora sefaradí y también del idioma español. Hasta hoy en día, los libros de los rezos sefaradí podemos encontrar un antiguo piyut, un poema litúrgico que se suele mencionar el Shabbat anterior a Purim, Shabbat Zahor. Este poema se llama Mi Kamoja y cualquiera que tenga un sidur sefaradí lo puede encontrar. Ahora, ¿qué es Parshat Zahor? Parshat Zahor es el nombre que se le da al Shabbat anterior a Purim. ¿Y por qué se llama así? Porque en este Shabbat, además de la lectura regular de la Torá, también se agrega un pasaje bíblico en el que se hace mención a Amalek en la Torá. ¿Qué relación existe entre Amalek y Purim? Según la tradición rabínica, Amán, el personaje del relato de Esther, descendía del pueblo de Amalek. Y ese es un tema que figura recurrentemente en la tradición y por eso se llama el Shabbat anterior y se lee este pasaje. Ahora, en la tradición sefaradí, no solamente que se lee este pasaje bíblico, como mencioné, sino también este piyut que escribió Rabbi Yehuda Levi, quien nació en Toledo en el siglo XI, del cual posiblemente muchos de nuestros oyentes hayan oído. Su escrito más conocido es el Kuzari, pero también tiene una gran variedad de poesía y poesía litúrgica que escribió. Y es muy interesante que, a diferencia de otros piyutim españoles, que en la tradición española gustaban mucho de escribir y componer piyutim que fueron integrándose al rezo, sin embargo, a partir del siglo XVI, cuando la tradición de la Kabbalah comenzó a tener mayor influencia, según la visión de la Kabbalah, estos piyutim fueron excluidos porque se consideraban que constituían una interrupción a los rezos. Sin embargo, este Mi Kamoja que estamos mencionando hoy siguió manteniéndose en toda la liturgia y nunca fue extraído. Sigue siendo una cuestión de distintas tradiciones en qué parte se menciona. En la gran mayoría de los casos no es parte del rezo, sino antes de la lectura de la Torá o después, pero es un texto muy antiguo español que sigue estando presente en la tradición. Ahora, ¿de qué trata este piyut? Primero que todo, está escrito en forma de poesía, en el sentido que tiene sus diferentes estrofas, termina con un mismo texto, comienza a nivel del contenido con una alabanza a Dios como protector de Israel de todas las generaciones y posteriormente relata de forma bastante detallada la historia bíblica de Esther, bastante detallada y bastante puntual y similar, obviamente que en un estilo literario distinto, pero en cuanto al contenido muy muy similar al libro bíblico de Esther. Vale la pena mencionar quizás muy brevemente dos diferencias, entre otras varias, que se encuentran entre el texto de Yehuda Levi y el texto bíblico. Primero, la relación que mencionamos antes entre Amán y Amalek es algo que se encuentra en la tradición judía, pero no se encuentra en el texto bíblico, pero no así en el texto de Yehuda Levi. Ahí sí se menciona claramente la relación que Amán desciende de Amalek.
Segundo, una de las peculiaridades del libro de Esther en su versión judía es que no aparece el nombre de Dios, no es mencionado con su nombre en ninguna parte, pero la versión que nos presenta Yehuda Levi efectivamente menciona varias veces el nombre de Dios y es un personaje central en la historia. Bueno, lo que quisiera compartir hoy es algunos ejemplos de este piyut en las colecciones de la Biblioteca Nacional y principalmente en algunas versiones que aparecen de una u otra forma en español. Antes de mencionar puntualmente los objetos que a propósito nuestros oyentes podrán ver imágenes en la nota de hoy, quisiera hacer una brevísima introducción sobre el tema de Sidurim, de libros de rezo y español. Cuando los judíos fueron expulsados y salieron de España en la época de la expulsión, tuvieron una continuidad en cuanto a la tradición judía normativa. Sin embargo, no pocos fueron los conversos que por una u otra razón, especialmente aquellos que fueron obligados a quedarse en Portugal, vivieron por más de un siglo en la península ibérica, realmente separados, desconectados de la tradición normativa judía, incluyendo lo que se refiere al idioma. Es decir, que cuando a finales del siglo XVI y principalmente en el siglo XVII hay una nueva ola de conversos provenientes de la península ibérica que deciden retornar al judaísmo en distintos enclaves en Italia, en Ámsterdam, Livorno, en Hamburgo. Estas personas contaban, por un lado, con un alto interés y motivación de poder aprender y absorber los conceptos judíos, pero por el otro lado carecían del idioma para poder involucrarse inmediatamente en todo lo que se refería a la cultura y a la práctica judía normativa. Y es así como surge un fenómeno único en la historia judía, y es que en siglos final del siglo XVI y XVII, cuando todos los textos clásicos y litúrgicos, en todas las tradiciones, incluyendo no solamente el Ashkenazí, sino también incluyendo la sefaradí de aquellos que salieron de España con la expulsión, los que principalmente se asentaron en el norte de África o en el Imperio Otomano, que conservaban el idioma hebreo. Estos conversos que retornaron al judaísmo no tenían el idioma, y por esta razón vemos ediciones de textos clásicos judíos en español. Uno de los ejemplos quizás más conocidos fue la Biblia de Ferrara, que se publicó a final del siglo XVI en español. Y en esta misma época, también en Ferrara, se publicó por primera vez lo que luego fue republicado varias veces, libros de rezos en español o en español y hebreo. Y en ningún otro lugar del mundo contemporáneos no rezaban en otro idioma que no fuera el hebreo, y este es un caso muy particular. Entonces, igualmente, del mismo modo, así como los rezos diarios se encontraban traducidos, podemos ver también el caso que estamos discutiendo hoy, el caso del piyut Mi Kamoja en traducción al español. Ahora, el primer texto que encuentran en una de las imágenes, que es totalmente en hebreo, es un sidur que fue publicado en Venecia en 1622. En Ámsterdam en 1669. Es la segunda mitad del siglo XVII, no es tan temprano, pero refleja, la tradición sefaradí más clásica, en cuanto que el texto está solamente en hebreo, pero si ustedes se fijan, si pueden ampliar la imagen, tiene al principio una explicación en ladino, es decir, en letras hebreas, pero en idioma ladino. Les leo: Shabbat antish di Purim, dirán ishti mi kamoja le Rabbi Yehuda, y luego aparece el texto en hebreo.
La segunda imagen, que sí es la bilingüe, efectivamente, está así publicada en Venecia en 1622, refleja otro tipo de sidurín, ya más bien volviendo a lo que explicábamos antes, a los casos de conversos que decidían regresar al judaísmo, y este tipo de ediciones bilingües les permitían, por un lado, comprender los contenidos en su traducción española, pero ya demostraban era para aquellas personas que ya tenían ciertos conocimientos básicos y podían leer también el texto en hebreo o irse ayudando uno al lado del otro. Lo interesante de este texto específico, como antes mencioné, por lo general el Mica Moja se separa del rezo mismo, pero aquí hay una indicación clara que se demuestra que formaba parte del rezo. Ahora, en este caso también vemos que antes del texto en hebreo se encuentra también una explicación en letras hebreas, pero en ladino, una explicación distinta. El tercer caso que quería comentarles, que en realidad la imagen que van a ver es de la portada, no del Mica Moja específicamente, existían. Y es interesante porque esta edición específica es de 1704, es decir, relativamente muy tarde, ya a principios del siglo XVIII, es decir, muchos años después que la gran masa de conversos ya estaba integrado en alguna de las comunidades sefaradíes. Y es muy interesante porque aquí está todo absolutamente en español, no vemos ningún texto en hebreo, y es un texto en un solo volumen que incluye prácticamente la totalidad de los textos necesarios para seguir la vida religiosa en la sinagoga, que incluye los rezos diarios, las festividades, todas las lecturas de la Torá, incluyendo las Haftarot, y calendario donde se podía ver en qué fecha gregoriana caía la fecha judía. Lo que a mí personalmente me llamó la atención de este texto, efectivamente aparece el piut del que nos estamos refiriendo hoy, y me llamó la atención que no figura Megilat Esther, no figura el texto de Esther que se lee efectivamente en las sinagogas. Obviamente en Purim, a pesar de que existe la razón, posiblemente, obviamente esto es una especulación, pero posiblemente la Megilá se intentaba leer directamente del pergamino y no del libro de rezos, pero bueno, como mencioné, es una especulación. El último texto que quiero mostrarles y mencionarles es supremamente curioso. Fue una edición realizada, publicada en Ámsterdam en 1700 por Moshe German, que era un profesor de teología que era originalmente católico, luego se convirtió al luteranismo, regresó al catolicismo y finalmente se convirtió al judaísmo. Él originalmente nació en Viena en 1625 y falleció en 1701 en Ámsterdam, lugar donde se convirtió al judaísmo, y su nombre no judío era Johann Peter Spatz. Ahora, este teólogo, evidentemente muy curioso a nivel religioso, publicó este piut de Yehuda Levi. Pues muchas gracias a Lisa Moreno en 4 desde la idiomas, Biblioteca Nacional en de hebreo, Israel. en Esperamos alemán, seguir disfrutando en latín de sus y en tesoros. español. Muy curioso la elección de los idiomas. Hebreo, bueno, evidentemente era el idioma original del piut. Alemán era la lengua madre de nuestro autor, razón por la que posiblemente decidió incluirlo en este idioma. El latín era el idioma, seguía siendo aún el idioma
clásico intelectual en muchos casos. Y finalmente el español, que posiblemente fue tomado del contexto en donde él llegó a convertirse al judaísmo, que fue en la comunidad portuguesa española de Ámsterdam. Ahora, ¿quién podía haber dirigido un texto de esta índole? El autor mismo aunque incluye una pequeña introducción en los 4 idiomas, no deja claro a quién iba dirigido el texto, pero parece bastante obvio que el público al que podía interesar no era el público judío. El público judío no necesitaba evidentemente de una traducción ni alemana ni latina. En todo caso, en el caso más extremo, quizás español, en caso que se tratara de conversos que habían retornado ahora y no poseían el conocimiento del hebreo. Este texto parece ser una muestra de una manifestación de una tendencia que se veía en la época de intelectuales no judíos, hebraístas, que se interesaban por las distintas costumbres y por los textos originales, y también a modo particular en esta época en el mundo cristiano vemos un despertar en el interés, ya desde una época un poco anterior, pero también todavía aquí, en el libro de Esther, que en épocas anteriores no había despertado tanto interés. Y esta edición supremamente curiosa con la que contamos en nuestra colección demuestra un caso bastante peculiar en 4 idiomas, incluyendo el español. Ahora, si se fijan, si pueden ver en la imagen, lo interesante es que en la versión en hebreo se puede ver que al final se mantiene la forma de poesía, que siempre termina en lo. Kivinu lo, leavet lo, eniach lo, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que también en la versión española podemos ver que se conserva esta forma, a mí y yo a él, esperanzas a él, siervo a él, a diferencia de la versión en latín y en alemán, que carecen de esta forma literaria. Bueno, un caso curioso, y bueno, espero que aquellos de ustedes que vayan a la sinagoga en este próximo Shabbat Zachor, recuerden esta larga e interesante historia de Mi Camoja desde tiempos remotos en España hasta el día de hoy. Pues muchas gracias, Alisa Moreno, desde la Biblioteca Nacional de Israel. Esperamos seguir disfrutando de sus tesoros. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, y a todos los oyentes de Radio Sfarad, un gran gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. שבעת ימים יספרו לו